En un mundo donde cada día se nos invita a seguir nuestro propio camino, olvidamos que fuimos creados con un propósito mayor. Y este es obedecer la voluntad de Dios. Y aquí no estamos hablando o no nos estamos refiriendo de una fe ciega, sino de una respuesta agradecida al Dios que nos creó, nos redimió y aquel Dios que nos guía con amor. Por lo tanto, su voluntad revelada en su palabra no es una carga, sino que es la brújula que asegura y que orienta además nuestra vida. El verdadero sentido de existir no está en poner al hombre o al ser humano como el centro, que es lo que vamos a ver después, lo que dicta el humanismo, sino el verdadero sentido es honrar al Creador con cada decisión, con cada acto, con cada paso. Bienvenidos a En Voz Alta, Fuerte y Claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. Y hoy nos reúne, queridos amigos auditores y televidentes de la red de difusión cristiana y a través de las redes sociales, a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, que entre paréntesis les pedimos que puedan suscribirse al canal en el cual se encuentran para que puedan estar recibiendo los programas cada vez que los emitimos, o puedan compartirlos ustedes también con familiares, con amigos, con hermanos que también requieran poder ver y escuchar este programa. Hoy día, dentro del gran tema de la obediencia a la voluntad revelada de Dios, nos acercamos a una pregunta también crucial e importante y significativa. ¿Cuál es el deber que Dios exige al hombre? ¿Qué nos exige Dios a nosotros como seres humanos? Y siempre, además de la palabra de Dios, naturalmente, que es el libro base que nos reúne, en el cual también nos sometemos, miramos de reojo al Catecismo Mayor de Westminster, y en la pregunta 91 justamente nos señala cuál es el deber que Dios exige al hombre, y su respuesta es que el deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Y como siempre estamos juntos a Álvaro Maureira de Búlveda por parte de mamá, para que la mamá no se enoje. Siempre también mencionamos el segundo apellido. Álvaro, hemos finalizado un periodo, una serie de bastantes programas en el cual la temática era con respecto a qué hay después de la muerte, que era un tema que, como hemos dicho en otras ocasiones, que nos gusta mucho o que no es muy agradable y que algunos no le encuentran mucho sentido espiritual, pero creemos nosotros que es sumamente importante conocer, porque la palabra así nos revela, y aquellas cosas que realmente no han sido reveladas también las conversamos, en el sentido de que no podemos ir más allá o entrando a lo que es la especulación. También con respecto a la segunda venida de Cristo, el juicio, temas que por lo general no siempre son motivo de debate o de conversación, son más o menos temas profundos, pero hoy día queremos entrar en esta etapa donde queremos hoy día específicamente ver cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Es un tema bien complejo también. ¿Cómo está, Álvaro? Hola, pastor, buenas tardes. Bueno, efectivamente hemos terminado después ya de varios programas hablando del fin de los tiempos, lo que en teología se conoce como la escatología, pero a través de haberlo desentrañado ya en varias preguntas, lo importante es quedarnos con que
ver hacia el futuro es de esperanza. Cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, mirar hacia adelante solamente nos acerca más a estar con Él por la eternidad, por ende es de esperanza. Y a quienes no tienen en Él a su divino, único y suficiente Salvador, es el llamado del Evangelio a encontrar en Él su propiciador, el que cumplió y que solo a través de Él hay salvación. Entonces, habiéndolo visto ya en varios capítulos, la escatología es esperanza en Cristo Jesús finalmente, si pudiéramos resumirlo de alguna forma. Sí, y no es como muchos miran, decíamos, el Apocalipsis como un libro de terror, un libro que pueda infundir miedo, sino que todo lo contrario, es el triunfo de Cristo, y creo que es el final que Dios de una u otra forma nos revela, y que habla del triunfo de Cristo sobre sus enemigos, la instauración de su reino, el cielo nuevo, la tierra nueva. Creo que son noticias muy alentadoras y que en ciertas formas también nos alientan y fortalecen nuestra fe mientras estemos en este mundo en el cual no siempre vamos a encontrar lo que la Biblia en el Apocalipsis nos muestra en el futuro. Pero ante la pregunta ¿por qué debemos hacer la voluntad de Dios? Me acuerdo que creo que en el programa pasado Álvaro comentaba que vivimos en una cultura, en una sociedad con ideologías progresistas, donde cuesta conversar sobre los deberes, sino que más bien se hablan de los privilegios. Y en cambio, cuando se tiene que remitirse uno a temas prohibitivos, no son muy agradables en esta sociedad que lo que quiere es no tener límites y hacer lo que le plazca, y que es propio también de la naturaleza del ser humano. Si una persona sin Dios en realidad es capaz de hacer lo inimaginable. Recién me comentabas de la noticia de estos momentos, de estos días, para aquellos que nos van a ver más adelante, de una persona que no es capaz de tener la tolerancia de vida, y con un arma matar a creo que era un cristiano. Era un activista, un opinólogo, era un joven supuestamente cristiano, pero conservador, podríamos llamar. Conservador. Y que sencillamente no fue capaz de aceptar esa posición, y que hoy día, repito, en nuestra sociedad cuesta encontrar conversaciones donde, y uno lo ve en la escuela, cuando de repente uno dice que bueno, esto no corresponde, por ejemplo, prohibamos los celulares. Entonces aparecen ahí algunos, no, pero es que eso no lo podemos hacer, no corresponde, creo que hay que enseñarle a los niños a usar correctamente el celular. Bueno, se nota que no han estado nunca en un aula o en una sala de clase donde, por más que uno y entre comillas invierta tiempo en hacer ver muchas cosas, la naturaleza y la sociedad, y muchas veces la familia, no va de la mano con querer lo mejor finalmente para ese niño. ¿Por qué debemos hacer la voluntad de Dios? La gente se resiste a lo mejor a eso. ¿Por qué tengo que yo someterme a la voluntad de Dios? Si yo soy un ente democrático en mi pensamiento, puedo pensar, puedo actuar como yo quiero, ¿y por qué tengo que someterme a la voluntad de Dios? Bueno, hay una respuesta tácita, clara, directa, y una respuesta un poco más pedagógica. Desde el punto de vista pedagógico, esta necesidad infantil que tenemos los seres humanos de buscar siempre los límites. Esta idea de un hombre que está al borde de un acantilado, que él no sabe que hay un acantilado, pero hay estas típicas protecciones que hay en la autopista. Dice, ¿por qué está esta protección? No, ¿por qué limitan mi posibilidad de elegir? Por algo está ahí. ¿Por qué me limitan? La salta y efectivamente hay un barranco y terminó accidentándose este hombre. Entonces, la voluntad de Dios, primero, de un punto de vista moral, nos restringe porque efectivamente la santidad de Dios es perfecta, es santa, su voluntad es perfecta. Entonces, para nosotros tiene ese fin, podríamos decirlo.
Pero más allá, la respuesta absoluta, tácita de esto es porque Dios es soberano, es nuestro creador, es el Señor de todas las cosas. Nosotros solamente somos su criatura. Lo que nos queda es amarle, es servirle, es arrodillarnos delante de Él, que nos honre con su presencia, su voluntad y su palabra, y obedecerle. Y más aún ya cuando hablamos del punto de vista cristiano, cuando ya hemos conocido en Cristo nuestro Salvador, más que en esta obligación que todas las criaturas tienen de obedecerle, lo que hacemos es servirle con amor y retribución por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, todas las criaturas debemos hacerlo porque es el Señor, y como cristianos más aún debemos hacerlo porque es nuestro Señor y Salvador. Entonces, hacer su voluntad es algo universal. Todos debemos hacerlo. Y aunque dentro del mundo cristiano nos sometemos a lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Que es buena, que es agradable, que es perfecta. Muchas veces queremos dejarnos llevar por nuestras propias ideas. Nuestra humanidad tiende a querer dejarse llevar por ella y no someternos a la voluntad de Dios. ¿Para qué hablar de aquellos que no tienen temor de Dios? O que aquellos que sencillamente no creen en Dios. Hay grupos religiosos, porque también el ateo es religioso, porque tiene un concepto acerca de Dios. O sea, dice que no hay Dios. La preposición a significa sin o no. Y teos es Dios. O sea, sin Dios. El ateo cree que no existe Dios. Por lo tanto, un ateo no se somete a la voluntad de Dios porque él cree que no existe Dios. También hay otros grupos como los panteístas. Pan es todos, ¿no? Teos, Dios. O sea, creen que todo es divino y niegan que Dios es una persona y niegan sobre todo que haya tenido una personalidad humana. Y están los humanistas, que suena muy lindo el nombre, ¿eh? Soy humanista, o sea, cualquiera pudiera pensar que es una persona que trabaja o se preocupa por el bien del ser humano. Pero podemos ver que, o sea, no podemos así abiertamente o en una generalidad decir todo aquel que se preocupa del ser humano es una persona que está bajo o conforme a lo que Dios nos manda. Mucha gente lo hace con otros fines. Por lo tanto, hay personas que niegan que tenemos un deber frente a Dios, que le debemos honra a Dios, le debemos obediencia a Dios, que debemos someternos a su voluntad, pero muchas veces queremos solamente hacerlo para beneficio de la raza humana y no para gloria de Dios. Entonces podemos caer allí en esa línea divisoria tan débil, en el cual creemos que porque estamos haciendo un bien a la humanidad, necesariamente lo estamos haciendo para gloria de Dios. Y muchas veces lo podemos hacer para promover el progreso o el bienestar de la humanidad, o como mucha gente también lo puede hacer como alguna obra, pensando que esa obra pueda ser grata ante Dios y pueda de una otra forma permitirle ganarse algunos bonos de parte de Dios. Pero, Álvaro, ¿por qué es un error decir que la más alta fidelidad debería dedicarse al bienestar humano? Que es un error en cierto punto. Ya mencioné esta línea divisoria. Bueno, sobre eso, yo recuerdo haber escuchado alguna vez una frase que se necesita más fe para aseverar que no hay Dios que para creer que hay Dios. Sí. Efectivamente, Pablo le escribe a los romanos y le dice que lo que existe de Dios, las cosas invisibles, se revelan por las visibles. Conocemos que existe un Dios a través de su creación. Y hay que tener mucha fe, una fe ciega, para, teniendo las pruebas inmediatas, aseverar que no hay Dios.
Pero convengamos que una posición más bien humanista frente a este deber hacia Dios es algo popular porque es hasta algo natural en el ser humano. Esta idea de supervivencia, de decir, bueno, yo quiero estar bien y ¿por qué no estemos todos bien? Es algo, está muy lejos de verse como algo negativo. Es quizás probablemente el mejor de los adjetivos decir que alguien es humanista, que alguien vive para el beneficio de la raza humana como un todo, ser desprendido. Pero no olvidemos que Pablo escribe a los romanos y les dice que diciéndose ser necios, inteligentes, sabios, en realidad se hicieron fatuos, se desvanecieron en sus discursos, y dentro de toda la descripción que hace en Romanos capítulo 1, dice de que como consecuencia de ese corazón entenebrecido han decidido honrar a la criatura antes que al Creador. Y efectivamente esa es la conclusión de Pablo. Dice, la consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa, y a través de esa naturaleza pecaminosa la sociedad se rige bajo principios pecaminosos, servir a la criatura antes que al Creador se ha vuelto una ley. Finalmente es la ley que impera bajo pecado. Entonces decir que preocuparse y dedicar la vida al bienestar humano es el fin más alto del hombre, es sino una consecuencia de que el pecado nos gobierna, de mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no puedo comer de este árbol si se ve tan apetitoso? Dios me dijo que no, pero yo creo que me va a hacer bien a mí, me lo como. Desde un inicio la raza humana se ha rebelado contra Dios creyendo que su beneficio es más importante que obedecer a Dios. Y es cosa de revisar las consecuencias de eso, una tras otra, son simplemente consecuencias terribles. De decir entonces que el más alto propósito del hombre es servir a la raza humana es desconocer que existe un creador y que es Señor de todas las cosas, que aún sosteniendo con misericordia, con paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que mostrando su gracia para con los vasos de honra, soporta los vasos de deshonra, no significa de que su castigo no exista, no significa de que su justicia se anule. Entonces, creer que servir al bienestar de la humanidad es nuestro más alto propósito es ponernos un techo y establecer que no queremos buscar a Dios. Bueno, efectivamente no queremos ni podemos, pero limitarnos a que nuestro más alto beneficio sea en base a la criatura y no al creador es torcer totalmente la lógica de quién manda a quién, esta jerarquía absoluta. Y cabe señalar que cuando hablamos de la jerarquía del universo, Dios no es rey, Dios es el Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. Entonces, cuando decimos que nos atenemos como más alto propósito servir al hombre, estamos diciendo que nuestro más alto propósito es pecar. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, esto queda bajo la ceguera del pecado, podríamos decir así, no podría nunca quizás interferir esto con el cristianismo. Lamentablemente es un fenómeno mundial, incluso con una posición política, que existe el humanismo cristiano. A eso quiero llegar, de que el humanismo como tal es una concepción pecaminosa. Entonces, cuando ya se empieza a mezclar con el cristianismo, ahí ya se convierte en una aberración. Porque desconocemos que existe Dios cuando decimos que nuestro más alto propósito es servir al hombre. Es desconocer que existe, es aseverar que no existe finalmente. Claro, y acabas de decir algo bien importante, que el humanismo pone al hombre como el centro, pero recién veíamos el panteísmo, pone la creación, al pensar que todo lo creado es Dios, o todo lo que existe es Dios. Y veíamos aquí en nuestro país, años atrás, estos eclipses, tanto lunares como solares, que son realmente fabulosos, espectaculares poder ver. Y veíamos allí una muestra justamente de lo que es el panteísmo o el humanismo, en el sentido de dejar a Dios de lado y poner, dices tú, el humanismo, las criaturas antes que el creador. Acá en este caso, la creación por sobre el creador. Porque finalmente, ¿qué admiraban? El eclipse. Pero ¿qué no les permitía de una otra forma ver al creador de ese eclipse, que es Dios? Que de una otra forma Dios en su creación permite estos eventos naturales tan sorprendentes, tan maravillosos, pero el corazón del ser humano allí le vemos, adorando más y admirándose más de la creación que del creador. Yo creo que efectivamente un científico, cuando alcanza el pináculo de la ciencia, no queda otra cosa sino que caer admirado ante el poder de Dios. Porque efectivamente, si nos maravilla un eclipse, cuán maravilloso será
el que lo creó y el que lo sostiene simplemente con su palabra. Entonces, efectivamente el panteísmo, como dice usted, es poner a la creación antes que el creador, es desconocer que hay un creador. Entonces, si ya nos parece impresionante la creación, ¿cuánto más debería ser esa admiración por el creador? Y increíble, bueno, y ahí dice que realmente el Señor se manifestó a lo más vil de este mundo. Pensar que cuántos científicos, es cierto, hay muchos científicos que han, sobre todo premios Nobel, son cristianos, son creyentes. Pero también hay otros tantos que habiendo visto, habiendo estudiado, finalmente en sus conclusiones dejan de lado a Dios. Y es sencillamente porque la fe es un don de Dios. Y Dios no pone la fe en esos corazones, en algunos. No estamos diciendo que todos los científicos. Algunos científicos sencillamente para que no puedan ver realmente lo que una persona, a lo mejor sin saber leer ni escribir, reconoce y valora lo que hay detrás de una creación. Un creador sorprendente, maravilloso. Lo indescriptible de su creación nos sorprende. Conversamos a principios de años con mis alumnos y decíamos cómo vemos la mano de Dios en cada cosa, aún en cosas tan aparentemente simples como la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Si estuviera más lejos, estaríamos aquí congelados. Si estuviera más cerca, estaríamos como chicharrones quemados. La distancia es una distancia exacta, perfecta. Es impensado creer, y las probabilidades son una entre millones y millones de que esto, producto del Big Bang, haya sido al azar o casualidad. Pero la distancia que hay entre la Luna y la Tierra, la Luna, entre otras cosas, maneja lo que son las mareas. Si estuviera más cerca, seguramente no habría nada de tierra, estaría solo mar y seguramente no habría vida. Y así también afectaría si estuviera más lejos. Entonces, en todas esas cosas vemos la mano de Dios dirigiendo cada una de las cosas. Y es por eso que, cómo no someternos a su voluntad, cómo no solamente memorizar la frase que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sino que realmente vivenciarla y estar completamente convencidos de que es así. Pero es verdad que servir a nuestro prójimo es una forma noble de servir a Dios, porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestro propósito es, además de conocerle, es servirle. Pero podemos servir a nuestro prójimo sirviendo a Dios. Parafraseando las palabras del Señor Jesucristo, le pregunta a fariseos conocedores de la ley, que después de cientos de años conservaban la ley, pero ya habían olvidado totalmente la razón por la que se le entregó la ley. Tentando al Señor Jesucristo, le preguntan: explícanos entonces la ley. Y les dice: la ley se basa en que amen al Señor con todo su ser, todo su tiempo, toda su fuerza, todo su intelecto, toda su vida. Cada respirar debe ser para Dios. Y producto de que aman a Dios con todas sus fuerzas, ustedes amarán a sus prójimos como a ustedes mismos. Finalmente de eso desprendemos que el que no ama al prójimo no ama a Dios. El que aborrece a su prójimo realmente no ha conocido a Dios. Entonces, ¿podemos considerar que el amor al prójimo es un alto servicio a Dios? Exacto. De hecho, es así. Pero recordemos que no son los actos externos los que agradan a Dios, sino que es la manifestación de nuestro corazón. Si servimos al prójimo, ¿estamos adorando a Dios? Depende. ¿Lo hacemos para dar gloria a Dios? Amén. Si lo hacemos creyendo que eso de por sí es valioso, estamos volviendo a caer en la idolatría. Estamos convirtiendo a nuestro prójimo y quizá a nosotros mismos en dioses. Dios. No olvidemos entonces, en palabras del Señor Jesucristo,
amamos a Dios con todo nuestro ser y una consecuencia natural de eso es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No está mal, tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. El Señor Jesucristo lo hizo, de hecho, constantemente. Pero lo hacemos como consecuencia de que amamos a Dios. Y solo por eso es válido ante Él, porque nuestro deseo último de servir al prójimo es servir a Dios. Y tomando esa misma línea, ese mismo hilo, podríamos decir, y que si nosotros llegamos a amar a Dios, es porque Él nos amó primero. Ahí tenemos esa línea. Sin embargo, ninguna persona tiene el derecho a desobedecerle. Partimos diciendo de que porque primero somos criaturas de Dios, fuimos creados por Él, fuimos regenerados, salvados por Él. Decidir en contra de la obediencia a Dios es ser o convertirnos en rebeldes a su voluntad, es convertirnos en rebeldes a su propósito. Y naturalmente que cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo para estar enemistados. Y finalmente estamos enemistados, somos nosotros a causa de nuestro pecado. No es culpa de Dios que se haya enemistado. Pero ¿por qué Dios no toma en cuenta nuestros deseos antes de imponernos su voluntad? Porque aquí tocamos muchas veces con el ego, con el orgullo, con la soberbia del ser humano, del por qué tengo que yo someter mi voluntad a Dios y por qué yo no puedo democráticamente decidir qué hago con ella. Bueno, la noción moderna de cómo debería funcionar la sociedad nos hace creer, no quiero entrar en polémica política, pero que el único sistema de gobierno viable e ideal es el democrático. Al final lo que hablamos es qué tipo de democracia es la que más nos gustaría o más se acomoda, pero siempre partimos de la base de la democracia. El problema es que en su propia etimología el gobierno bajo la democracia es el gobierno del pueblo, el demos. Y alguna vez conversaba con mi papá de esto. ¿Qué pasa si se le entrega a la gente el poder absoluto? Se le está entregando el poder absoluto al pecado. Y intentamos transferir esta misma idea al Señor y decimos, ¿por qué no toma en cuenta mi voluntad Dios antes de imponernos su voluntad? Porque creemos equivocadamente de que Dios ha propuesto una democracia para gobernar su creación. Y si pudiésemos ponerle un nombre, Dios no gobierna bajo una democracia, Dios es una monarquía absoluta. Y podemos verlo de varias formas. Por derecho propio, porque es creador de todas las cosas, Señor y soberano. Pero también por una cosa absoluta de gobierno. Es el ser más inteligente, eternamente potente, eternamente santo, eternamente perfecto, eternamente omnisciente, eternamente sabio, eternamente perfecto. ¿Cómo no podría ser así? Entonces, lo hace porque tiene el derecho absoluto y lo hace porque efectivamente nadie podría hacerlo mejor que él. Entonces, claro, decir que fuese una democracia es pedirle que eche a perder su creación. Dios, entonces, recordemos hace unos capítulos anteriores lo veíamos. Las únicas limitaciones que tiene Dios son las imposiciones que él mismo se ha autoimpuesto. Él no puede negarse a sí mismo. Él es monárquico sobre nosotros porque su voluntad es la única perfecta. Dios, si considerara nuestra voluntad, transgrediría esto y llevaría un gobierno imperfecto. Entonces, no nos considera porque Él es nuestro creador y tiene todo el derecho de ser soberano, y aparte porque su voluntad es perfecta y no podría en ningún caso negarse a sí mismo y entregar las decisiones sobre su creación a seres imperfectos. Esto no nos gusta, esto nos molesta, pero me parece de todas formas racional. Primero, no la considera porque es el creador y señor, y segundo, porque no hay nadie más perfecto. Él es el único soberano santo, 3 veces santo. Entonces no puede ni debe considerar en ningún caso nuestra voluntad. Al contrario, debe permanecer y prevalecer siempre la de él solamente. Y no siempre la democracia es justa. Si no, veamos lo que pasó con Pilato y Jesús. Pilato preguntó a la gente en un tono democrático, ¿qué quieren que haga con Jesús? Crucifícale. La nueva Barrabás. Claro. Y aunque él sabía que era injusto lo que estaba haciendo, igual, entre paréntesis, actuó democráticamente, pero de manera injusta. En cambio, Dios, o sea, como partimos diciendo, Dios no pide una obediencia ciega, sino que es una respuesta en gratitud
Y además también racionalmente, como recién lo dice Álvaro, si yo sé que alguien no se va a equivocar, que es perfecto en sus decisiones, yo no voy a arriesgar por la mía, que a lo mejor no tengo esa virtud, sino que me aseguro en hacer y tomar las decisiones de alguien que realmente sí sabe hacer las cosas. Él nos creó, Él nos entregó el manual, que es la Biblia, con la cual podemos de una otra forma conocer, pero de una otra forma el creador sabe más que la criatura en cuanto a lo que es mejor, a lo que realmente va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, estimados auditores y televidentes, no hay nada mejor que someternos a su voluntad con gusto, con agrado, por gratitud, por lo que Él es en realidad. Y esa ha sido la finalidad de lo que hemos podido conversar en este breve tiempo en voz alta, fuerte y claro. Palabras finales, Álvaro. Reflexionando sobre el tema del día de hoy, ¿qué exige el Señor de nosotros? Exige obediencia absoluta. Me remito a las palabras de Job, un hombre justo, un gran padre, un trabajador, un gran esposo, un buen amigo, un hombre abnegado que con todo su corazón quería servir al Señor, habiendo castigado al Señor, y muchas veces Job, sin entender por qué lo estaba castigando, el deseo máximo de su corazón es: Señor, enséñame tú tu voluntad, enséñame que incluso las cosas que yo no sé que estoy haciendo mal, enséñamelas para no hacerlas más. Reconocer entonces que la voluntad de Dios es perfecta. Lo único que nos deja es: te quiero obedecer, no por imposición, te quiero obedecer porque si te obedezco realmente es la única forma de hacer las cosas bien. Que ese sea nuestro deseo. Y en el Padre nuestro clamamos y repetimos: que se haga tu voluntad. Amén. En la tierra como en el cielo. Queridos amigos, la obediencia a Dios no es una opción más en la vida, es el deber sagrado de cada ser humano. Ignorar su voluntad es rebelión, obedecerla es libertad, es gozo y vida verdadera. Por lo tanto, hoy podremos seguir viviendo para nosotros mismos o podemos rendirnos al Señor que nos hizo y nos salvó. La pregunta no es si debemos obedecer, sino si estamos dispuestos a hacerlo de todo corazón. Y la decisión es suya, pero recuerde, el único camino seguro es aquel que se alinea con la voluntad perfecta de nuestro Dios. Agradecemos a Rosas 738 Multimedias, a Alejandro Espinosa acá en la producción de este programa, y junto a Álvaro, a ustedes también por la sintonía. Le invitamos a suscribirse, a poder compartir este programa, y si usted se ha integrado últimamente, a revisar los programas anteriores. Un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana también a esta misma hora y a través de esta misma plataforma. Que Dios le bendiga. La verdad no se grita, se proclama. Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida. Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.